Buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes otra vez a través de este medio, esperando que en el amor de Dios y su infinita misericordia podamos comprender y poder llegar a la verdad. Haciendo el reencuentro de la semana pasada de Misterios del Poder Divino, parte 1, vimos algunos conceptos que nos ayudan a entender mucho mejor qué es un misterio. El mismo título lo dice, Misterios del Poder Divino. Los mayores intelectos humanos no pueden comprender los misterios de Jehová que se revelan en la naturaleza. La inspiración divina hace muchas preguntas que no pueden contestar el erudito más profundo. Estas preguntas no fueron hechas para que las pudiésemos contestar. ¿Qué preguntas? Y bueno, aquí tenemos lo que es el concepto de misterio, el sinónimo, qué significa, el arcano, inescrutable y qué es fe. Dice que la fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que cree. Entonces, continuando con mis misterios del poder divino, parte 2. Rumbo a la patria. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Amante y cariñoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, nos has cuidado, protegido hasta el día de hoy. Señor, esperando que en ese momento derrames tu Santo Espíritu para poder comprender y poder llegar al conocimiento de la verdad. La verdad eres tú, Señor. Haz que nuestro corazón, nuestra mente sea más sencilla, más humilde, dejar nuestro orgullo a un lado y así poder, Señor, semejantes a ti. Levántanos con tu bendición en Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, rumbo a la patria. Voy a hacer algunos comentarios, muy pocos, pero me voy a reservar de ellos. En la mayoría solo voy a leer lo que está escrito en las Joyas de los Testimonios y parte de los testimonios de la hermana White y la Biblia. Rumbo a la patria. Leemos. En la gran obra final encontraremos perplejidades que no sabremos resolver, pero no olvidemos que las tres grandes potestades del cielo están obrando. Recalco, pero no olvidemos que las tres grandes potestades del cielo están obrando. Que una mano divina está sobre el timón y que Dios cumplirá sus promesas. Él reunirá de todas partes del mundo un pueblo que le servirá en justicia. Nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? La teoría que Dios no creó la materia cuando sacó al mundo o la existencia no tiene fundamento. A formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Por el contrario, todas las cosas materiales o espirituales comparecieron ante el Señor Jehová a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de Él, los cielos y todo su ejército. Y todas las cosas que contienen son no solo la obra de sus manos, sino que llegaron a la existencia por el aliento de su boca. Por la fe, recuerden que es fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hebreos 11:3 y la cita de Joyas de los Testimonios del texto que acabamos de leer. Hallamos en la epístola de Pablo a los Colosenses una advertencia contra las falsas doctrinas. El apóstol declara que los corazones de los creyentes deben estar, es esencial esto, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Primero que todo, para poder comprender muchas de las cosas que hoy en día estamos confundidos, primero debemos estar, ¿qué cosa? Unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto no se refiere el misterio de la naturaleza de Dios, no se refiere a eso. Más adelante lo vamos a ver.
Hay mansiones para los peregrinos de la tierra, hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedarán aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Recién van a haber explicación en el mundo venidero. Los misterios de la gracia no serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Yo deseo ver al Rey en su hermosura, deseo ver su belleza sin par, y deseo que vosotros también podáis contemplarle. Cristo llevará a sus redimidos a lo largo del río de la vida y les explicará todo lo que les fuera motivo de perplejidad en este mundo. Mis hermanos, aquí está muy claro. Aquí no vamos a entender muchas cosas, pero esperemos llegar al reino de los cielos y Cristo mismo nos llevará y nos contará todas las cosas que en este mundo son perplejidad. Continuamos leyendo en rojo. Los misterios de la gracia se descubrirán ante su mirada, allí donde sus mentes finitas solo discernían confusión y desorden, percibirán la más perfecta y hermosa armonía. Pero eso sucederá solamente en el reino de los cielos. Sirvamos al Señor con toda nuestra capacidad, con toda nuestra inteligencia. Esta se desarrollará a medida que hagamos uso de ella. Mis queridos hermanos, hagamos uso de toda nuestra capacidad y de nuestra inteligencia. Pensemos, porque si no pensamos, todas las cosas se tornarán oscuras. Pero si empezamos con toda nuestra capacidad y con toda nuestra inteligencia, se va a ir desarrollando a medida que hagamos uso de ella. Nuestra experiencia religiosa se afirmará a medida que vayamos poniendo más religión en nuestra vida diaria. Así iremos ascendiendo poco a poco por la misma escalera que lleva al cielo hasta que podamos desde la cima de la misma poner el pie en el reino de Dios. Seamos cristianos en este mundo y tendremos la vida eterna en el reino de gloria. Cuando hay unidad, recalco esta parte, cuando hay unidad, hermanos, no desunión, unidad entre los discípulos de Cristo, ella constituye una evidencia de que el Padre envió a su Hijo para salvar a los pecadores, atestigua su poder. Porque solo el poder milagroso de Dios puede poner en armonía las acciones de seres humanos que difieren por sus temperamentos e inspirarles a todos el deseo de decir la verdad con amor. Las advertencias y los consejos de Dios son claros y positivos. Cuando al leer las Escrituras vemos el bien que resulta de la unión y el mal que produce la desunión, ¿cómo podemos negarnos a recibir la palabra de Dios en nuestros corazones? La suspicacia y la desconfianza son una mala levadura. La unidad atestigua la potencia de la verdad. Voy a recalcar este párrafo. Las advertencias y los consejos de Dios son claros y ¿qué cosa? Positivos. Cuando al leer las Escrituras vemos el bien que resulta de la unión, pero también vemos ¿qué cosa? El mal que produce la desunión. Ahora vamos a esta pregunta. ¿Cómo podemos negarnos a recibir la palabra de Dios en nuestros corazones? Si estamos unidos, cuando al leer las Escrituras resultará súper bien. Así que no podemos negarnos a la palabra de Dios. Pero más sin embargo, si usamos la palabra de Dios para dividirnos, no hay que confiar ni siquiera en eso. La suspicacia y la desconfianza son una mala levadura. La unidad atestigua la potencia de la verdad. ¿Qué es suspicacia? Vamos a ver. Cualidades suspicaz, similar, susceptibilidad, recelo, malicia, quisquillosidad, desconfianza. Especie o idea sugerida por la sospecha o desconfianza. Prevención también. Entonces,
La suspicacia o la desconfianza o la malicia o la quisquillosidad son una mala levadura. La unidad atestigua la potencia de la verdad. Comprensión limitada. Quizá hay algunos que suponen que su opinión limitada son completamente capaces de tomar la palabra de Dios y decir que es inspirado y que no lo es. Mis hermanos, en el ministerio quiero amonestarlos para que salgan de ese terreno. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay ningún ser finito que esté vivo en este momento, independientemente de quién sea y qué puesto ocupe, al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger en su palabra. O sea, no hay ninguna persona viva a quien Dios haya autorizado tal cosa, que pueda decir, esto sí es inspirado, esto no lo es, esto sí sirve y esto no sirve. Dios no le ha puesto a nadie en ese terreno. Es cierto que el apóstol ha dicho que en las escrituras hay algunas cosas que son difíciles de entender. Sí, las hay. Y si no fuera porque hay temas difíciles y complejos, bien podría decir el escéptico, que ahora argumenta que Dios ha dado una revelación que no puede ser entendida. Digo yo, tener todavía mayores argumentos. La infinitud de Dios es tan grande que resulta imposible que el ser humano pueda comprender el misterio de la piedad. Los ángeles de Dios contemplaron atónitos a Cristo, que tomó la forma de hombre y humildemente unió su divinidad con la humanidad para poder ministrar a los hombres caídos. Esto llenó de asombro a los ángeles del cielo. Dios nos ha dicho que Él lo hizo y debemos aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Pregunta: ¿cómo podría el ser humano finito saber algo de eso? Es interesante. ¿Tú qué sabes de cómo Dios creó el mundo? Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Así como está escrito, así debo tomarlo yo también. Luego aceptarla tal y como es. Incorporarla en su vida y entretejerla en su carácter. Habla en el suyo y en el mío también. En la palabra de Dios se encuentra claramente revelado todo lo que concierne a la salvación de los hombres. Y si tomamos esa palabra y la asimilamos de la mejor manera posible, Dios nos ayudará a entenderla. Aquellos que no cuentan con la ayuda especial del Espíritu de Dios considerarán que muchos pasajes de la Biblia son muy difíciles de comprender, pues sus mentes carecen de la iluminación divina. No debemos acudir a la palabra de Dios para exaltar nuestra propia conducta. Recalco esta parte. No debemos acudir a la palabra de Dios para exaltar nuestra propia conducta o nuestra propia voluntad o nuestras propias ideas, sino que hemos de venir a ella con un espíritu dócil, humilde y santo. Nunca, recuerden esto, nunca traten de escudriñar las escrituras a menos que estén listos a escuchar, a menos que estén dispuestos a aprender, a menos que quieran aprender a la palabra de Dios como si la voz divina les estuviera hablando directamente por medio de estos oráculos vivientes. Jamás permitan que un ser mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que tal porción es más inspirada que otras porciones. Dios les amonesta a abandonar ese terreno, vuelve a decirlo. Dios no les ha encomendado semejante tarea. Dios no les ha encomendado semejante tarea. Necesitamos mantenernos apegados a la verdad para nuestro tiempo, la verdad presente. Ya sabemos que la verdad presente es aceptar el sábado, el mensaje de los 3 ángeles, el santuario. Ahora tenemos que conocer cuál es la verdad. Afirmamos creer en el mensaje del tercer ángel. Decimos que el ángel volaba en medio del cielo, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta fue la proclamación. Preguntas, mis hermanos.
¿Escucharon ustedes su voz? ¿Les habló de tal manera que pudieran escuchar este mensaje? ¿Lo escuchó el mundo? ¿Le prestó atención? ¿Quiso escuchar? ¿Lo escuchará alguien? Si los que han estado caminando paso a paso mientras Jesús indica el camino, y cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario, por la fe entramos en él, y entendiendo su obra, y luego presentando al mundo el último mensaje de misericordia que ha de predicarse. Hermanos, ¿saben ustedes cuál es el mensaje para este tiempo que hay que predicarse? ¿Cuál es este mensaje? Es el mensaje que preparará al pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver este mensaje en otros temas. Es la gran obra divina de preparación de Dios. Por tanto, cada ministro de Jesucristo debe hacer de esto su plan de atención en su trabajo, celo y vivo interés, y realizar arduos esfuerzos por enseñar la verdad que es para ese tiempo, la cual será el último mensaje de misericordia para nuestro mundo. Por esta razón no podemos dormir, no podemos ser indiferentes, tenemos que trabajar por las almas valiosas de hombres y mujeres que viven en nuestro alrededor. Tenemos que trabajar con toda nuestra fuerza porque el Señor viene. La palabra de Dios no debe ser recortada. No permitan que nadie acuda donde ustedes y comiencen a despedazar la palabra de Dios, diciendo que es revelación, que es inspiración y que no lo es, sin que lo reprendan. Vuelvo a repetir, no permitan que nadie acuda donde ustedes y comience a despedazar la palabra de Dios diciendo que es revelación, que es inspiración y que no lo es, sin que lo reprendan. Díganles sencillamente que ellos no saben, que no son capaces de comprender el misterio de Dios. ¿Qué debemos decir a esas personas? Que sencillamente ellos no saben y que no son capaces de comprender el misterio de Dios. Lo que deseamos es inspirar ¿qué cosa? Fe. Lo que deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga, esto lo rechazaré y esto lo recibiré. Debemos tener una fe incondicional en la totalidad de la Biblia, tal y como es. Debemos tener una fe incondicional en la totalidad de la Biblia, tal y como es. Sermones escogidos, 1, página 73, párrafo 5. Los exhortamos a que tomen sus Biblias, pero no pongan una mano sacrílega sobre ella y digan, esto es inspirado, sencillamente porque otro lo ha dicho. Ni una jota ni una tilde jamás deben ser sacadas de la palabra. No lo hagan, hermanos, vuelvo a repetir, no lo hagan. No toquen el arca, no pongan sus manos sobre ella. Dejen que la mueva Dios. Él puede hacerlo y lo hará de tal manera que obrará nuestra salvación. ¿Queremos que Dios tenga libertad para actuar? No queremos que lo traben las ideas del hombre. Si usted, hermano, quiere que Dios obre en su corazón, no ponga sus pensamientos, no tuerza los escritos, deje que Dios haga su trabajo. Porque ¿qué dice? Él puede hacerlo y lo hará de tal manera que obrará nuestra salvación. Queremos que Dios tenga libertad para actuar. No queremos que lo traben las ideas del hombre. El fundamento de nuestra fe. Pongan atención. Hay algunas cosas sobre las que debemos meditar y otras que no debemos discutir. Es interesante. Hay algunas cosas sobre las que debemos meditar y otras cosas que no debemos discutir. En primer lugar, las cosas que no debemos discutir es en cuanto a Dios, lo que Él es y dónde está. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no debemos discutir? En cuanto a Dios, lo que Él es y dónde está. El silencio es elocuencia. Cuando se sientan tentados a hablar de lo que Dios es, callen, hermanos, callen,
porque tan ciertamente como empiecen a hablar de esto, lo empequeñecerán. A Dios lo harán chiquito, hermanos. Y pensarán que Dios puede caber en nuestra mente. Y es un terrible error. Nuestros pastores deben ser muy cuidadosos de no entrar en controversia en cuanto a la personalidad de Dios. Este es un tema que no deben abordar. Es un misterio. Recuerden, es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Es algo indescifrable, algo que no se puede explicar. Y el enemigo descarriará seguramente a los que lo traten. Y está sucediendo hoy en estos días. Sabemos que Cristo vino en persona a revelar a Dios al mundo. Y Dios es una persona y Cristo es una persona. En la palabra se habla de Cristo como el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y aquí podemos encontrar un párrafo en inglés que fue dado en el colegio, en la escuela Aveland. Está en el manuscrito 66 de 1899. La parte subrayada en rojo es la que está en español aquí, pero si ustedes gustan pueden buscarlo en inglés, ahí está la cita. Y es un discurso de la hermana White. La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos también comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Lo mismo que acá. Sabemos que Cristo vino en persona a revelar a Dios al mundo. Dios es una persona y Cristo es una persona. En la palabra se habla de Cristo como el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, el último párrafo. Acá dice, la personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. El siguiente párrafo, el Espíritu Santo es una persona que testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Y para de contar, yo no puedo argumentar nada más sobre ese texto, porque aquí, en el fundamento de nuestra fe, la primera parte que dice, no debemos discutir cosas, ¿qué cosa? En cuanto a Dios, lo que Él es y dónde está. El silencio, ¿qué cosa es? Elocuencia. Cuando se sientan tentados a hablar de lo que Dios es, callen, porque tan ciertamente como empiecen a hablar de esto, lo empequeñecerán. La siguiente parte subrayado en rojo es un misterio hablar acerca de la personalidad de Dios. Es un misterio, mis hermanos, vuelvo a repetir, es un misterio. Y el enemigo descarriará seguramente a los que lo traten. Si hay gente que está tratando de mostrar a Dios quién es, cómo es, están descarriándose ellos y los descarriará a usted. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas las cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón, a nuestro intelecto. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Hermano, mire, es que aquí en la palabra de Dios dice tal cosa, y aquí en el espíritu de profecía dice tal cosa, y juntan solamente los párrafos que les convienen. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo. Hermano, si usted quiere dudar, hágalo, no hay problema, tiene su oportunidad. Al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Es imposible, dice. Y algo imposible es algo que humanamente no se puede. Humanamente no se puede. Comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, qué sé yo, ni Salomón pudo entender. Aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. Vuelvo a repetir aquella parte. Aquel santo ser debe permanecer siempre envuelto en el misterio. Una vez más vuelvo a repetir.
Aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. Y aquí, una cita bíblica. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es tan alto como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Más hondo que el infierno. ¿Qué podrás saber? Aquí están las citas, Job 11:7 al 12, pero me impactó más lo que decía en esta versión. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Es más profundo que el Averno. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Si Dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel o llama al orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? Pues Él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. El que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. Mis hermanos, nadie puede conocer los misterios de Dios y tampoco podemos conocer todo acerca del Todopoderoso. Lo que se nos ha revelado es lo único que tenemos y tampoco tenemos que especular o decir esto es así y esto no es así. Pero el que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz a un niño. O sea, nunca va a suceder o va a comprender. Si los hombres resisten las amonestaciones que el Señor les envía, llegan incluso a encabezar el mal proceder. Tales hombres se arrojan el ejercicio de las prerrogativas de Dios. Tienen la presunción de hacer aquello que Dios mismo no hace, para atrapar de controlar las mentes de los hombres. Estos hombres introducen sus propios métodos y planes y con sus falsos conceptos de Dios, debilitan ¿qué cosa? La fe, lo que está pasando hoy en día. La fe de otros en la verdad e introducen falsos principios que actuarán como la levadura para mancillar y corromper nuestras instituciones e iglesias. Todo lo que rebaja la concepción que el hombre tiene de la justicia, la equidad y el juicio imparcial, todo artificio o precepto que coloca a los agentes humanos de Dios bajo el control de mentes humanas, perjudican su fe en Dios, separa el alma de Dios, porque desvía de la senda estricta, integrada y justicia. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Lean y la próxima semana, con la ayuda de Dios, tendremos la parte 3 acerca de misterios del poder divino. Misterios del poder divino, mis hermanos. Que Dios les bendiga.